Innovación, flexibilidad, dominio tecnológico, adaptabilidad al cambio, son algunos conceptos que definen a las sociedades contemporáneas. El mundo está cambiando a pasos agigantados, y la sociedad de la información, que vislumbrara en 1973 el sociólogo Daniel Bell, se ha desbordado, afianzándose cada vez más en un mundo digitalizado en la era del Big Data. La acelerada evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado tanto la vida pública como privada de millones de hombres y mujeres en todo el mundo, y la educación no ha sido la excepción. Atrás ha quedado el paradigma tradicional de la educación, donde el docente se presentaba ante sus estudiantes como el dueño absoluto del conocimiento. El rol del docente ha cambiado drásticamente en la actualidad. Ahora es un proveedor de recursos que acompaña a sus estudiantes mientras estos construyen su propio conocimiento para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Ante este panorama, los profesionales de la educación se ven en la necesidad de desarrollar nuevas competencias docentes, más aún si se trata de impartir clase a distancia o construir contenidos u objetos de aprendizaje para su uso autogestivo en plataformas a distancia. Y a todo esto, ¿qué son las competencias? Son una serie de desempeños o actuaciones que, en determinado contexto, ponen en evidencia la idoneidad de ciertos saberes, como el saber hacer, saber conocer o el saber ser. Según Gerard Bunk, las competencias se clasifican en técnicas, metodológicas, sociales y participativas. Las técnicas suponen el dominio de los conocimientos y destrezas requeridas para un ámbito laboral. Las metodológicas requieren de la aplicación del procedimiento adecuado para cada tarea encomendada. Las sociales demandan de una constructiva colaboración con las demás personas. Las participativas suponen la capacidad para organizar, decidir y aceptar responsabilidades. Otros autores se refieren de manera más general a las competencias básicas, aquellas que cualquier persona debe tener para integrarse de manera activa a la sociedad. Por ejemplo, la comunicación oral o escrita, lenguaje matemático básico, etc. Genéricas. Estas permiten que los sujetos cumplan sus metas profesionales de manera satisfactoria. Tal es el caso de la creatividad, adaptación al cambio o trabajo en equipo. Específicas. Se refieren a actuaciones propias de cada profesión en especial. La educación basada en competencias se deslinda completamente de los paradigmas tradicionales fundamentados solo en contenidos temáticos, desvinculados de los contenidos actitudinales. En este contexto, los estudiantes se ubican en el centro del proceso educativo, y el docente se convierte en un guía para que estos generen y potencien sus propios procesos de aprendizaje. Ante este panorama, las estrategias deben cambiar. El docente dejó de ser un catedrático para convertirse en un mediador que selecciona y dosifica contenidos no enciclopédicos. Además, los docentes actuales deben saber relacionarse con sus estudiantes de manera empática y humana, y trabajar de forma colegiada e interdisciplinaria con sus pares. Hasta aquí hemos hablado de la educación en general. Pero ¿qué competencias debe desarrollar el docente que trabaja a distancia? Dominio de los contenidos disciplinares, competencias didácticas, habilidades comunicativas, dominio tecnológico, conocimiento sobre el modelo educativo de su institución, flexibilidad y adaptabilidad al cambio, facilidad para la resolución de problemas. Siempre debe tener un plan B ante la posible falla de alguna herramienta. Entre las principales recomendaciones para la docencia a distancia destaca lo siguiente: diagnosticar las necesidades y expectativas de los grupos, facilitar la información necesaria para la comprensión de los temas, informar de manera escrita y claramente sobre las actividades o asignaciones que los estudiantes realizarán de manera independiente, conocer los intereses de los estudiantes para incorporarlos de manera transversal en sus dinámicas o materiales,
fomentar la participación activa de los grupos a través de foros, procurar el uso de objetos de aprendizaje que refuercen los conocimientos, establecer un canal de comunicación permanente para resolver de manera oportuna dudas y preguntas, responder los correos o mensajes de acuerdo a los plazos especificados al inicio del curso, retroalimentar todas las actividades, exámenes y asignaciones, procurar mantener la motivación de los estudiantes, manejar técnicas de evaluación del aprendizaje en modalidad virtual. Como puede apreciarse, además del amplio dominio de saberes disciplinares, es decir, de su propia profesión, el docente que trabaja a distancia requiere acercarse a la tecnología y eventualmente dominarla, para que en un futuro pueda guiar a los estudiantes a través de esta. El docente debe ser capaz de comprender la no presencialidad del otro. Es decir, tiene que hacer un esfuerzo extra para comunicarse con los estudiantes de manera clara, constante y empática. El papel del docente en la era digital es formar egresados capaces de insertarse en la sociedad de la información. La educación a distancia se presenta actualmente como una alternativa de cobertura ante la insuficiencia de los espacios presenciales, pero también como una posibilidad novedosa que permite el acceso a la educación sin fronteras.